Carísimos, estamos nuevamente realizando y compartiendo con todos ustedes nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida. Este es un nuevo capítulo de este podcast que es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Quien los saluda cariñosamente es el pastor Héctor Galiano. Inmediatamente vamos a estar compartiendo con ustedes el desarrollo de nuestro podcast. Como siempre, los que estamos participando de esta mesa de trabajo, según Dios nos concede, por su gracia, pone en nuestros corazones, traemos alguna reflexión, alguna palabra aquí a la mesa que compartimos entre todos nosotros y también con ustedes, amados oyentes. A continuación, nuestro hermano Andrés Galiano les está saludando y compartiendo lo que Dios pone en su corazón. Un saludo a todos los oyentes con la paz del Señor. Les habla Andrés Galiano y quiero compartirles una meditación sencilla, pero que está llena de verdad, que se llama La verdad que nos libera. Y esta meditación nos hace pensar en que cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios experimentamos lo mejor de Él para nosotros. Con esto quiero invitarlo a leer un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 31, que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos, pero a veces quedamos atrapados en hábitos, pensamientos y emociones que impiden experimentar su plenitud. El pasaje hoy nos muestra la salida. Si permanecemos en la palabra de Dios, conoceremos la verdad que nos hace libre. Eso dice el versículo 32. Y permanecer en la palabra significa relacionarnos constantemente con las sagradas escrituras y aplicarlas a la vida diaria. Al hacerlo, descubrimos grandes bendiciones en Cristo. Una de ellas es la posición. Mediante la fe en el Señor Jesucristo tenemos acceso directo a Dios y podemos acercarnos a su trono con confianza. La provisión. La palabra de Dios da guía, sabiduría y alimento para lo que enfrentamos. También descubrimos las promesas. Al confiar en lo que Dios ha prometido, su carácter se forma en nosotros y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Llegamos a entender semejantes promesas. Esa se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. La protección también podemos experimentar. Caminar en obediencia con Cristo significa que su poder nos guarda contra la tentación y el pecado. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Y por último, amados hermanos, la libertad comienza con nuestra sinceridad. Reconozca que su naturaleza es la que le retiene. Su naturaleza humana es la que le retiene, y que no lo refrene a no estar expuesto a la verdad de su palabra. Y aférrese por la fe a las promesas de Dios que están en ella. Y va a descubrir todo lo que Dios tiene para darle y estará listo para recibir todo lo que Él quiera darle. Ser auténticos seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Algo que en los días bíblicos era común que los maestros tuviesen personas que siguieran sus ejemplos, sus enseñanzas, sus propósitos, su fe,
su doctrina, y el Señor le hablaba a personas que habían creído en Él, pero los invita, ¿no es cierto?, a ir más allá, a volverse auténticos seguidores de Él, y no se trataba solamente de andar con Él en todos los lugares físicos, geográficos donde Él andaba, sino, como Él le dijo, a perseverar en la palabra de Dios, a seguir sus enseñanzas, ¿no es cierto?, a estar atentos a la palabra de Dios. Y este mismo evangelio nos revela que Jesucristo es la palabra viviente, la palabra encarnada, que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios es y todo lo que Dios promete se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Y si nosotros seguimos sus enseñanzas, así como hemos creído en Él, ¿no es cierto?, nos conformaremos en verdaderos discípulos. El Señor dijo que un discípulo no podía ser mayor que su maestro, pero si perseveraba, si seguía sus enseñanzas, sería semejante a su maestro. Y ser semejante a Cristo es algo elevadísimo, ¿no es cierto? Es algo que muy, pero muy, muy glorioso, a lo cual hemos sido llamados, y lo que es más tremendo, nos hará personas libres de la esclavitud del pecado, del engaño de este mundo y de tantas cosas que nos rodean, ¿no es cierto?, para conocer la verdad. Cristo mismo dijo que Él era la verdad, y bueno, la verdad humanizada, y que nosotros la podíamos llegar a conocer, a experimentar, a vivir, y de esa manera, así como hemos experimentado la esclavitud de una vida esclava del engaño, de la mentira, poder llegar a experimentar y a conocer esa vida que está totalmente condicionada a la verdad de Dios. Escuchaba y me parece algo muy asombroso, cómo habla acerca de la palabra de Dios. Es una provisión que Él mismo nos ha dado, y recordaba muchas partes de la misma palabra de Dios que nos hablan de esa eficacia que ella contiene. Nos dice, ¿no?, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. También decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la misma palabra de Dios también nos habla de que es viva, de que es eficaz, y que es algo más que solamente una lectura de un libro cualquiera. Es palabra viva y eficaz que transforma las vidas, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, en el corazón donde nadie puede llegar. Sin embargo, esta provisión del Señor es una obra que es eficaz, que está viva, que hace algo en nuestras vidas, que con el poder de Dios, por la fe que hemos tenido en Él, podemos comprender, porque ahora es así con la obra del Señor Jesús. Antes, aún en Corintios dice, ¿no?, que la ley mataba, porque así era. La ley era buena, pero no se podía cumplir. Sin embargo, ahora hay algo más. Tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos hace comprenderla. Y esta herramienta que el Señor nos da es su palabra misma, que nos ayuda a poder vencer, a poder saber vivir la vida que Dios ha hecho para nosotros y que ya nos ha dado. Pero ahora Él también nos las da, y nos da provisiones para poder vivirla y combatirla. A ver, pensaba en el título, como dice, ¿no?, la verdad que libera.
que liberta. Y bueno, tantos pensamientos que hay en el mundo de diferentes personas, ¿no? Inteligentes o no, pensadores o no, pero cada persona tiene su forma de ver la vida, ¿no? Su cosmovisión, como se le llama. Pero bueno, pensar que como hijo de Dios, por la fe entendemos, dice, ¿no?, Hebreos, que hay un Dios verdadero, un Dios creador, que tiene infinitos atributos, y hoy podemos creer en Él y por medio de Jesucristo conocer a Él y comprobar, como dice ese versículo, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y la libertad no es como piensa el ser humano, ¿no?, que es hacer lo que uno quiere, sino la verdadera libertad es poder vivir para Dios, libres de la esclavitud del pecado, y pensar que ese Dios se ha revelado a nosotros, sí, como dice allí el escritor a los Hebreos, que en la antigüedad Él habló de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos Él nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo. Él es la revelación de Dios, y Él se ha dejado, lo ha dejado escrito en su palabra, ¿no? En su palabra Él se nos revela por medio de Cristo, y bueno, ahí nos lleva a la importancia de conocerle, de abrir nuestros corazones, de pedirle esa iluminación, que Él se revele cada día a nosotros para poder vivir esa vida de verdad, esa vida verdadera, que no solamente es para vivir acá en la tierra, sino que tiene consecuencias, en el buen sentido lo digo, ¿no?, consecuencias eternas para los que creen, buenas consecuencias. Amén. Y miramos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Justamente es la verdad absoluta, es una realidad máxima que se sobrepone a todo tipo de pensamiento, a todo tipo de vanidad. Tal es así que Jesús mismo dijo que los cielos y la tierra, que fueron creados por la potencia de la palabra de Dios, pasarán, pero que ni el más mínimo acento de la palabra de Dios quedará sin su fiel cumplimiento. Y en la palabra de Dios, así como encontramos mandamientos, encontramos promesas, encontramos bendiciones, encontramos dirección, encontramos revelaciones, un montón de provisión a nuestro favor, ¿no? Como decía nuestra hermana Eunice, encontramos una provisión maravillosa de Dios para nuestra vida. Por eso es que nos garantiza, ¿no?, que perseverar en ella nos va a hacer seguir a Cristo hasta donde Él está, hasta la gloria eterna, y conocer lo que es auténtico, verdadero, y vivir como personas libres. Muy bien, amados hermanos, seguimos adelante con nuestro podcast. Hoy nuestro hermano Lautaro, nuestro operador técnico también, tiene una palabra de Dios para compartirnos. Dios te bendiga, Lautaro. Amén. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, a cada hermano, a cada oyente que está del otro lado. Quien les habla es el hermano Lautaro Ramírez. En este día quisiera compartirle un devocional basándome en el capítulo 3, versículo 36 del Evangelio de San Juan. Se lo leo en el nombre de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La muestra más grande de amor en toda la historia humana fue que Dios enviara a su Hijo para salvar al mundo. Dios dio lo mejor que tenía, su único Hijo que comparte su naturaleza, para morir en la cruz por el pecado del hombre. De manera que todo aquel que crea en su obra de salvación pueda vivir por siempre en una relación plena con Dios.
Por eso, este versículo que hemos leído hace énfasis en que todo hombre necesita creer el anuncio del Evangelio, las buenas noticias, donde el Hijo nos da el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados y vida eterna, ya que todo hombre, por causa de la desobediencia de Adán, ha heredado una naturaleza pecaminosa, muerta y alejada de Dios, desobedeciendo sus leyes. Por esto nos hacía merecedores de la ira de Dios y de una condenación eterna. Por lo cual Cristo vino al mundo, para librarnos de esta condenación, recibiendo nuestro castigo sobre él. Este versículo lo podemos ver en San Juan capítulo 5 versículo 24, que se lo quiero compartir. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces creer en Cristo no es meramente creer, sino tener fe en Él, recibiendo esa vida eterna que es una nueva vida, un nuevo comienzo en relación con Dios, donde Dios ya no me ve como un pecador, sino como su Hijo que está unido a Cristo Jesús. De manera que rehusarse a creer en el Hijo amado de Dios y rechazar su obra no es ignorancia, sino desobediencia voluntaria, porque no es que no quieren, sino que aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Este versículo está en San Juan 3:19, se lo comparto, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto tiene una consecuencia, recibir la ira de Dios. En San Juan 3:18 lo podemos encontrar, que dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo amado de Dios. Esta es la razón por la cual el Evangelio es predicado, para que todo hombre se arrepienta y pueda ser salvo. Amén, estimado oyente, amado hermano. Esto es lo que quería compartirle en este día, invitándole a que pueda recibir a Cristo en su corazón, ya que en Él encontramos todo. Amén. Y vamos a aprovechar este momento para hacer un llamado, no un llamado solidario, sino un llamado a la conciencia, al corazón de toda persona que Dios ha permitido que en este momento oiga esta transmisión, este podcast, y lo que ha oído ha sido la voz de Dios a través de su palabra y por medio de la boca de nuestro hermano, pero la palabra de Dios claramente nos encierra en la fe, que la única forma de ser salvos de la condenación eterna, salvos de la ira de Dios, salvos de nuestros pecados, salvos de este mundo malo donde vivimos, esclavos del maligno, es creer y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. La palabra de Dios te asegura que si creemos con el corazón que Jesucristo es nuestro Señor y lo confesamos con nuestros labios, que Dios a Él lo levantó de entre los muertos, recibiendo el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, recibimos salvación. Por eso, estimado oyente, te invito en este momento, a través de esta reflexión, a que tú puedas recibir a Jesucristo. ¿Cómo puedes hacerlo? Esto no es ningún enigma, no es ninguna cosa que tenga un costo físico, ni monetario, ni de ningún tipo, sino que Cristo pagó el precio de tu rescate y tu salvación. Y yo te invito en este momento a que tú lo recibas, creyendo de corazón y confesándolo con tus labios. Por eso te invito a que en este instante cierres tus ojos y hagas esta oración de fe junto con nosotros. Dice así: Señor Jesús, creo que verdaderamente tú tú viniste viniste a morir
a morir por mis pecados por mis pecados, y que resucitaste para darme eterna salvación. Por eso, Señor, te confieso y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como tu Hijo. Amén. Amén. Bien, estimado oyente, si has hecho esta elección por Cristo, eres una persona realmente sabia y que ha hecho la mejor decisión para tu vida, y que a partir de hoy comiences a disfrutar de la salvación que Dios te da en Jesucristo. Esperamos tu comunicación. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, El Mensaje de la Nueva Vida. Déjanos allí tu comentario y estaremos recibiéndolo con gozo en nuestros corazones. A continuación, nuestra hermana Eunice Barradas nos comparte lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, Dios les bendiga. Les saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Soy la hermana Eunice y hoy quiero compartirles una pequeña reflexión que está basada en la lectura de 2 de Timoteo capítulo 3 en adelante. Y esta reflexión se titula ¿Mejor o peor? Todos los años los expertos predicen que ocurrirá con la economía, la política, el clima y otros temas. ¿Habrá guerra o habrá paz? ¿Pobreza o prosperidad? ¿Progreso o estancamiento? La gente espera que cada año sea mejor que el anterior, pero nadie sabe lo que en realidad sucederá. No obstante, hay algo de lo que sí podemos estar seguros. Cuando uno se pregunta si el mundo mejorará o empeorará, la respuesta es las dos cosas. Pablo le dijo a Timoteo, en los primeros versículos del capítulo 3, las siguientes palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una carta donde Pablo animaba e instruía a su discípulo Timoteo. Él le habla de estas personas, pero le recalca: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. La palabra de Dios inspirada nos instruye, nos corrige y nos alienta a seguir el camino del Señor. La Escritura es como nuestro equipamiento completo, que nos prepara para todas las áreas de la obra de Dios. A medida de que la oscuridad espiritual de nuestro mundo se profundiza, la luz de Cristo brilla más a través de aquellos que conocen y aman al Señor. Jesús es nuestro gozo y esperanza, hoy, mañana y siempre. Bueno, aquí la pregunta que hacía la reflexión es: ¿qué se espera para los siguientes años? ¿Una mejora económica? Los pronósticos no son buenos en muchos aspectos, ni siquiera en el ambiental. Parece que cada día va decayendo más. Y Pablo le expresaba a Timoteo que así sería en los siguientes años, que las cosas pueden empeorar, pero tenemos una seguridad, que Cristo estará con nosotros. En el capítulo 4, versículo 17, también le dice a Timoteo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala
y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa qué tan mal se pueda poner este mundo, nosotros vamos mucho más allá, a un reino celestial. Pero ahora también tenemos una encomienda. Cuanto más sea la oscuridad en este mundo, con más fuerza debemos brillar para que la luz de Cristo sea alumbrando a todo hombre que se encuentra en tinieblas. Amado hermano, te animo y recuerdo también, los poderes del mal no se comparan con el poder de Jesús en tu interior. Amén. Amén. Mientras escuchaba la meditación de la hermana, pensaba en ese versículo donde Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos muy bien en estar atentos. Creo que cantidad de películas, y yo creo que por esa intriga que tiene el ser humano de o volver al pasado para cambiar ciertas actitudes o ir al futuro para ver cómo le irá, ¿no? Tiene esa intriga el ser humano, pero el apóstol Pedro, y por medio de esta meditación, nos mostraba que nosotros tenemos el conocimiento del futuro por medio de la palabra de Dios. Sabemos bien la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, pero siempre viviendo cada día, ¿no? Preparándonos sobre todo para ese futuro precioso que Dios nos tiene reservado, una gloria eterna, pero sabiendo que todo, como decía antes, todo lo que hagamos hoy va a impactar en la eternidad, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? La curiosidad que tiene el hombre sobre el futuro, como decía, quiere saber si mañana llueve, si van a haber guerras, se preparan económicamente para un futuro, especulan sobre la economía. Así vive el hombre, ¿no? Pero Dios nos da paz por medio de su palabra, para estar tranquilos sabiendo que Él tiene el control del futuro. Y bueno, Él es omnisciente, Él conoce todo, ¿no? Él conoce todo antes que suceda. Y cada uno de nosotros estamos en la mano de ese Dios que nos tiene un futuro glorioso. Pensar que el Señor dijo, ¿no?, que cuando oigamos de que hay guerras y rumores de guerra, catástrofes en el mundo, se multiplica el hambre, se multiplican las enfermedades, dice, estos son principios de dolores, días mejores no vendrán, ¿no? Eso es en cuanto a la corriente de este mundo, a las cosas que Dios anuncia que van a suceder sobre este mundo. Pero sin embargo, Dios nos da promesa en su palabra, ¿no es cierto?, de que para la hora de prueba que vendrá sobre todos los moradores de la tierra, Él, para los que confían, creen en Él, tiene un trato especial, ¿no es cierto? En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que para los que realmente guardamos en el corazón la palabra de Dios, los que tenemos esa dependencia de lo que Dios dice, seguramente que no es que vendrá hambre o guerra o cosas que sucedan sobre la tierra solamente porque haya estadistas que vaticinen según sus cálculos humanos que así será, sino que si va a suceder es porque Dios lo ha establecido en su palabra. Pero también Él ha dado una vía de escape, Él ha abierto una puerta de salvación, ¿no es cierto? Y está en la palabra de Dios, en creer y guardar la palabra de su paciencia.
Entonces dice que aquel que guarda en su corazón, estima la palabra, lo que Dios le dice en su palabra, entonces Dios lo guarda a él también, ¿no es cierto? Que como decía nuestra hermana, ¿vendrá mal? Sí. ¿Vendrá bien? También vendrá bien, de parte de Dios. Muy bien, amados hermanos, gracias damos a Dios que estamos compartiendo con ustedes nuestro podcast, el mensaje de la nueva vida. Nuestro hermano Eliseo Sepúlveda es quien a continuación nos va a compartir la palabra que Dios ha puesto en su corazón y ahora pone en sus labios. Amén. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 15, dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El devocional que le quiero compartir, amados hermanos, se titula No te apoderes de Jesús. Y tal vez es un poco sorprendente el título, ¿no? No te apoderes de Jesús. Pero la palabra apoderar en este versículo significa jarapazo, y significa arrebatar, tomar para uno mismo, es decir, manipular, controlar para satisfacción de nuestros deseos, adueñarse de lo que uno cree conveniente. Ahí tal vez entendemos un poco mejor el título. Creo que se explica mejor el término si pensamos en Jesús como el rey que quiero para. La frase podemos terminarla de muchas maneras: para que me dé una casa nueva, para que sane mi cuerpo, para tener suficiente dinero, para tener control sobre las personas. Eso les pasó a los israelitas cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Pensaron, este es el rey que buscamos. Alguien que nos dé de comer y no tengamos que trabajar. ¿Te imaginas a Jesús viniendo al mundo para eso? No. Sabes que ese no era el plan de Jesús. El Señor no es el genio de la lámpara que vino para cumplir nuestros deseos. Es el Dios todopoderoso, Rey del universo. Él no existe para hacer realidad nuestras pretensiones, sino que nosotros existimos para llevar a cabo los planes que trazó para nuestra vida. Él traza las normas de su reino y como hijos debemos obedecerlas. Y esto por amor. Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay una orden y es buscar su reino. Es decir, poner en prioridad lo que Él quiere, hacer su voluntad. También hay una promesa. Todas las cosas que necesitamos las proveerá al cumplir la primera premisa. Si lo buscamos por las añadiduras, entonces buscamos apoderarnos de Él de la manera incorrecta. Permite que Jesús se apodere de ti. Cuando Él controla tu vida a través del Espíritu Santo, llega la satisfacción total a tu corazón. El gozo de la salvación se renueva en ti. La seguridad de su venida te llena de esperanza y sabrás que todo lo que necesites será provisto por aquel que te ama y quiere lo mejor para tu vida. Amén, amados hermanos. Espero que esta reflexión sea de aliento, que no querramos a Jesús por los milagros que Él puede hacer, sino poder buscarlo a Él con todo nuestro corazón, por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Mientras escuchaba, recordaba en mi mente algunas cosas como a veces se perfectamente describe esta reflexión, se malentiende quién es Jesús. Yo pude experimentar ver a muchas personas que se acercaban a la iglesia
con una necesidad económica o tenían una enfermedad. Y cuando el Señor, porque es misericordioso y soberano, me tocó ver, hacía un milagro en sus vidas, las personas volvían atrás, dejaban de congregarse y bueno, era como que apreciaban el milagro, pero no al Señor, y se iban. Y es porque había un interés. Pero cuántas veces, tal vez inconscientemente como cristianos, pensamos de esa manera, que Él tiene que hacer por nosotros cosas porque somos sus hijos. Algunas expresiones también a veces que dan a entender esto es como, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo estoy haciendo esto, como si hubiese una recompensa que el Señor la da porque es bueno, pero como si el Señor nos debiera algo. Y también a veces no esperamos recibir o que todo nos salga conforme a nuestra mente lo tiene planeado. Y no es así. Estamos equivocados y errados porque la posición que tenemos es totalmente contraria. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos por amor, por gratitud. Y nosotros somos quienes deseamos hacer todo para agradarle. No que Él sirva como un que nos resuelva las cosas, que haga esto, que haga aquello, todo lo que le pidamos, porque ¿dónde se ha visto así a un rey? Que sea él al que se le mande a hazme esto, concédeme esto. No es así, es una posición errada y a veces inconscientemente caemos en eso, entonces es bueno escuchar y reflexionar un poco en esto. Meditaba en un pasaje de la reflexión, lo que decía es que Cristo no vino a cumplir con nuestro propósito, sino que Él vino para que nosotros cumplamos con su propósito, ¿no? Ahora miramos, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, creó todo un universo y lo creó como Señor de todo y lo dejó que el hombre se maneje según su propia elección, y vemos la ruina, la miseria y la condenación eterna y la esclavitud que trajo para el propio hombre, ¿no es cierto? Sin embargo, el propósito de Dios es llevarnos a la gloria eterna. El propósito de Dios es que nosotros podamos alcanzar cosas inimaginables para nuestra mente humana. Aún darnos lugares y cosas que ni siquiera Adán tuvo, ¿no? Porque Adán vivió en un Edén, en un jardín terrenal, del cual fue expulsado, ¿no es cierto? Y bueno, y estaba en una naturaleza mortal. Sin embargo, Dios nos va a dar un cuerpo de gloria semejante al que tiene su Hijo Jesucristo y nos da un lugar en una ciudad eterna completamente de oro. Entonces, miramos, ¿no es cierto?, la contradicción que hay entre lo que es el propósito humano con lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, pienso que esto nos lleva a rendirnos por amor. Si realmente conocemos a Dios, nos damos cuenta que lo que Él pretende para nuestras vidas, como Job mismo pudo llegar a decir cuando Dios habla de su vida, dice, son cosas demasiado maravillosas para mí. ¿No? Hay cosas que resaltan por encima, muy por encima de lo que puede hacer la imaginación humana. El hombre puede imaginarse cosas conforme aparte de lo que conoce del mundo físico en que vive, pero Dios
tiene un propósito en un mundo espiritual y en un mundo eterno y en una gloria eterna, un montón de cosas que están muy por encima de lo que podría ser el pensamiento humano. A veces estamos, pienso yo, ¿no? A veces estamos muy preocupados por, como decía la meditación, por las añadiduras y queremos manejar la mente de Dios y queremos que nos dé todas las bendiciones, pero nosotros no sabemos ni lo que nos conviene a nosotros mismos. Dios podría darnos todas las bendiciones que existen, podría hacernos que no nos falte nada, pero no sabríamos cómo utilizar sus bendiciones ni con qué propósito. Sin embargo, a veces Dios permite la escasez para desarrollar la dependencia de Él. Él permite la prueba para desarrollar la paciencia, la fe. Y Él sabe, por eso es sabio, y por eso me sorprendía, por eso me llamaba mucho la atención el pasaje de Job, porque Job justamente estaba pasando un tiempo de no entender por qué le sucedían las cosas. Entonces Dios le muestra que su mente está por encima y sus propósitos están mucho más altos y grandes, y Él todo lo que hace lo hace con un propósito. Entonces le dice a Job: ahora, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas? Bueno, Él hizo todo, y todo con un propósito. Entonces, por más que nosotros tengamos todo el poder, seamos omnipotentes, no sabríamos ni qué hacer con todo ese poder. Pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos, y somos siervos suyos y vivimos para Él. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Preciosa es la palabra de Dios, sí que alumbra en lugares oscuros, como dice la palabra de Dios, ¿no? Estamos en una naturaleza humana que es débil, imperfecta, y en un sistema de vida materialista, consumista, que es oscuro, ¿no? Pero sin embargo, la palabra de Dios alumbra y se vuelve nuestra guía perfecta, ¿no es cierto? Creo que estamos en un tiempo donde el consumismo ha avanzado tanto que no deja a la gente pensar en las cosas, sino que quiere más, y lo ha hecho prácticamente un comprador compulsivo, y el último celular, y la última zapatilla, y el último pantalón, o la última ropa de moda, el último vehículo, y cada vez, y parece que uno tiene todo, pero el año que viene le saca algo más nuevo, y el ser humano pierde su mente en esas cosas, y a veces los cristianos también caemos en eso, y nos hacen desviar nuestra mirada de Él, y olvidarnos que vivimos para Él y no Él para nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos y oyentes, estamos compartiendo con todos ustedes nuestro podcast, el mensaje de la nueva vida, siempre alentándoles a que se suscriban a nuestro canal, a que si le hemos sido de bendición nos lo hagan saber, que nos dejen su comentario, y bueno, y que así en todo momento que podamos compartir más contenido de bendición para ustedes, les llegue a ustedes también. Hemos llegado al mensaje central de nuestro podcast, que denominamos nuestra mesa redonda. ¿Por qué? Porque es una mesa donde el principal es Dios, su Espíritu, su palabra, y todos nosotros alrededor de Él nos sumamos a ponerle oído, corazón, y poder compartir la palabra de Dios. Y como hay un lugar para nosotros desde aquí, desde esta mesa de trabajo, ahora en esta mesa redonda hay un lugar para todos ustedes, amados oyentes, para que puedan compartir con nosotros la palabra de Dios. Hoy queremos compartirles
aprender así a Cristo. Y vamos a iniciar nuestro recorrido bíblico en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice así la gloriosa y santa palabra de Dios: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros, si analizamos este capítulo de la palabra de Dios, vemos como el apóstol viene aclarando desde el principio de este capítulo 4 la total diferencia que existe entre nosotros, los hijos de Dios, desde que el Señor hizo nacer en nuestro interior por su llamado la vocación de una vida corporativa de santidad, conocimiento y servicio. La diferencia que hay, esto lo vemos desde el verso 1 al verso 16, resumiendo, ¿no es cierto?, con una forma, con lo que es la forma pecaminosa y egocéntrica e ignorante de aquellos que están ajenos a la vida de Dios por pura rebeldía de sus corazones, ¿no? Hoy nos compartía nuestro hermano Lautaro de que Dios pone a disposición del hombre su salvación, pero si rehúsa, si rechaza, si se rebela, si a pesar de ser Dios que nos da la existencia y todas las cosas, a pesar de haber venido en la persona de Jesucristo a traernos salvación, a pesar de haber enviado su Espíritu y hacer que la iglesia esté anunciando la palabra, la persona rehúsa, rechaza, se niega, y bueno, es una rebeldía que hay, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo viene aclarando esto, la diferencia que hay entre aquellos que el Señor nos ha dado una nueva vida, a aquellos que viven ajenos a la vida de Dios, ¿no es cierto?, que están totalmente ignorantes de ella, y es por la dureza, la rebeldía, la oposición de sus corazones que no se rinden al propósito de Dios. Y hay dos cosas que nosotros debemos de entender, ¿no es cierto?, que en cada uno de nosotros, a través del llamado de Dios, en nuestro interior y en nuestras conciencias, se ha producido una vocación, ¿no? Nosotros que antes también éramos parte de aquellos que vivíamos ajenos de la vida de Dios, ignorantes totalmente, y por causa de eso vivíamos una vida entregada al pecado, ¿no? Pero sin embargo, un día cuando el Señor nos confrontó, nos hizo ver nuestro estado, nos hizo ver nuestra ruina y nos hizo ver sobre todo la salvación que Él tenía para nosotros, nació en nuestros corazones una vocación que nos llevó a querer ser sus hijos, pero también a su vez se produjo para nosotros, por la palabra de Dios, una profesión, que es ya, ¿no es cierto?, todo aquello que se demanda conforme a la vocación que Él puso en nuestros corazones de hijo, ¿no es cierto?, que debemos de realizar como tales para que ese llamado interno se refleje o se realice en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, ¿no? Y cuando llega al verso 20 y 21, el apóstol Pablo afirma que los que hemos nacido de nuevo
no hemos aprendido así a Cristo, no hemos aprendido, ¿no es cierto?, nuestra profesión como hijos de Dios, de acuerdo al llamado que Él hizo en nuestro interior, no tiene nada que ver con un sistema carnal, materialista, pecaminoso, de rebeldía para con Dios, ¿no es cierto? La última meditación que se compartía hablaba de quienes llegan a pensar que, bueno, que Dios está a su servicio, lo miran a Dios como un siervo poderoso y no como un rey excelso, ¿no es cierto? Y en verdad esto no es así. Entonces afirma que no hemos aprendido nosotros así a Cristo, porque la verdad es la realidad, lo que hemos comprobado, ¿no es cierto?, más allá del llamado en nuestro corazón, es que Él nos ha enseñado a vivir y hacer. Él ha hecho un llamado en nuestro corazón y nos ha enseñado por su palabra a vivir de una manera diferente, a vivir, ¿no es cierto?, conforme a nuestra vocación y a nuestra profesión de hijos de Dios. Gloria a Dios. Y quisiera compartirles la diferencia que existe entre lo que es aprender de o aprender a. La diferencia está en el enfoque. Aprender de se encuentra en la fuente o la experiencia que deja una enseñanza, obtener conocimiento de alguien o algo, mientras que aprender a se enfoca en adquirir una destreza específica y ponerla en práctica. Ir seguido a un verbo e infinitivo. Aprender de se utiliza para indicar el origen de su conocimiento o la experiencia que te sirve de lección, responder a la pregunta ¿de quién o de qué? ¿De quién o de qué has aprendido? Adquirir sabiduría, lecciones o información a partir de una persona, un error o una situación. Ejemplo, debes aprender de tus errores, obtener una lección de lo que salió mal. Me gusta aprender de mis colegas en el trabajo, adquirir conocimiento escuchando o viendo a otros. Aprender a se utiliza siempre antes de un verbo en infinitivo para señalar que estás desarrollando una habilidad o oficio o destreza. Responde a la pregunta ¿a hacer qué? Uso, capacitarse, entrenarse o instruirse para realizar una acción concreta. Voy a aprender, por ejemplo, a tocar la guitarra, adquirir la habilidad de tocar un instrumento. Mi hermano menor está aprendiendo a escribir, desarrollar la destreza de la escritura. Entonces, aquí la palabra dice de aprender así a Cristo. Ya no se trata solo de aprender de sus ejemplos o de sus enseñanzas, sino que adquirir algo para nosotros mismos, algo que nos es útil, algo que se incorpora a nosotros mismos. Ambos aprendizajes, ¿no es cierto?, no son beneficiosos. Cristo dijo, aprended de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí. O a su hijo Timoteo le dice, te persuadiste, ¿de quién aprendiste?
En ambos casos tenemos un modelo de ejemplo que nos alienta. Tanto Cristo como Pablo fueron ejemplos visibles que nos alientan. Vamos a mirar pasajes al respecto. Mateo capítulo 11, verso 29, Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, miramos, ¿no es cierto? Sí que es útil aprender de, es muy útil, y si no tuviéramos esos ejemplos, diríamos, tal vez sospecharíamos si vamos a poder lograrlo, pero cuando dice aprender así está hablando de algo ya personal, algo directo que tiene que ver con nuestras vidas. El pasaje que hemos leído nos aclara: aprender así a Cristo se refiere que además de nuestro modelo, Él es nuestra vida a desarrollar. No solamente nuestro ejemplo y nuestro modelo que nos muestra claramente y nos alienta, sino que ya dentro de cada uno de nosotros es nuestra vida, ¿no es cierto? Y vamos a mirar también 3 pasajes. Efesios 3:17, Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, y Colosenses, capítulo 3, verso 4. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que ahí vemos en esos 3 pasajes, ¿no es cierto?, ya no a Cristo como alguien externo a nosotros que nos está alentando y mostrando y haciendo cosas por nosotros y para nosotros, ¿no es cierto?, y siéndonos un ejemplo, o al apóstol Pablo también, sino que en estos pasajes podemos mirar, ¿no es cierto?, de que Cristo es nuestra vida, que justamente si no tuviéramos a Cristo no tendríamos vida, existiríamos pero no tendríamos vida espiritual, no seríamos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y que esa vida está dentro de cada uno de nosotros. Y también el primer pasaje habla de, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos ser, debemos de arraigarnos y acimentarnos en Jesucristo. Nos muestra claramente, ¿no es cierto?, algo que va a un escalón más allá de tenerlo como ejemplo. Siempre van a ser ejemplo, siempre Cristo y los hombres de Dios que nos han precedido y presidido en el Señor van a ser ejemplos, y gloria a Dios que así sea, pero después está la parte directa y personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Aprender a Cristo,
aprender a vivir la vida de Cristo. Amén, sí, me llamaba mucho la atención, o sea, en el sentido de que nunca había entendido ese versículo, por qué decía Cristo, ¿no? Y esos ejemplos que ponía de aprender, no solamente sino de alguien que aprende una habilidad. Adquiere, no aprende y adquiere una habilidad, o por ejemplo un guitarrista que ya se lo ve, y hasta alguien que aprende y adquiere esa habilidad ni siquiera se lo conoce por el nombre, ya a esa persona le dice, ese es un músico, es un doctor. Y muchas veces se le pregunta, ¿en quién te inspiraste para iniciar esto? Porque ahora lo admiran, ahora es alguien relevante, pero le preguntan, ¿en quién se inspiró? Y sí. Pero no se quedó con admirar a esa persona. No, y bueno, daba gracias a Dios por la iluminación de su palabra, ¿no? Que nos muestra con profundidad. Y ese es el llamado que tenemos nosotros. Si bien Dios no quiere que la gente diga, como se habla en la nueva era, que todos somos dioses, ¿no? Pero sí somos llamados a ser semejantes a Jesucristo. Ese es alcanzar esa imagen. Pero para eso tenemos que aprender a Cristo, desarrollar sus virtudes. No solo mirarlo y como decía, ¿no? Creo que decía el ejemplo, y no aprender de esa persona como tal vez se pueda o no hacerlo, sino que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado una nueva vida para sí aprender a Cristo. Que esa habilidad, esa vida se manifieste por completo en nosotros, en plenitud, que verdaderamente se vea que hemos aprendido a Cristo, hemos desarrollado sus virtudes. Nosotros vemos los primeros hermanos, llegaron a ser de un alma y de un corazón, y no decían, bueno, pero nosotros no anduvimos 3 años y medio con el Señor, nosotros no somos el apóstol Pedro, nosotros no ponía ninguna excusa, sino que todos alcanzaban un mismo desarrollo, un mismo crecimiento de la vida de Cristo, ¿no? Amén. Y es a lo que nosotros somos llamados también en este tiempo. Amén. Y creo que el versículo siguiente, no sé, creo que no lo leemos el versículo siguiente, ¿no? El versículo siguiente creo que lo deja muy claro, dice, a cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojaos. Y es claramente, tenemos una nueva vida, hemos sido introducidos en Cristo y hemos sido enseñados en esa nueva vida, y claramente el versículo siguiente aclara de que está hablando de eso, porque habla de la vieja vida que era fuera de Cristo. Entonces es algo muy interesante, porque a veces se cae de hecho se cita mal el pasaje, habréis aprendido así de Cristo, como si fuera otra persona que uno lo mira simplemente, pero no, el pasaje es mucho más profundo y mucho más enriquecedor para nuestra vida que simplemente aprender de Cristo, sino que aprender de la nueva, desarrollar, como se decía, una nueva habilidad. Hemos hecho eso, mucho más que solo mirar, sino que algo más profundo. Hay gente, por ejemplo, estos días leía un comentario de un jugador de fútbol de la selección argentina, y dice la reflexión de ser un cartonero a ser un jugador de la selección mayor de fútbol de Argentina, jugando un mundial de fútbol. Y bueno, y muchos que se les ha dado la oportunidad de cambiar su situación, han aprendido a vivir en otro nivel social, han aprendido a vivir, que esto no quita, ¿no es cierto?, en esos casos que pierdan su humildad, en fin, pero a aprender a vivir de otra manera,
la misma capacidad que han recibido económica, le ha brindado otros medios, le ha permitido también rodearse de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, miramos, así es la vida de Cristo, nos ha sacado de la ruina, de la miseria y nos ha puesto en otro lugar, en otra condición, en otro medio ambiente, y también nos lleva a desarrollar las habilidades de esta nueva vida. Amén. Y meditaba, ¿no?, que nosotros, como se nos habla, y justamente todo el contexto de ese versículo nos habla, ¿no?, de la nueva vida, y sabemos que nosotros, de hecho usted lo decía, somos llamados a vivir en santidad, en amor, en justicia, en misericordia. Y la expresión de el amor perfecto, de la perfección, ¿no?, la expresión perfecta de todas esas virtudes, la vemos en Jesucristo. Entonces, Él es la manifestación de todas las virtudes, de todos los atributos de Dios. Él lo manifestó en su humanidad aquí en la tierra. Y cuando nosotros vivimos esta nueva vida y manifestamos el amor de Dios, estamos manifestando a Cristo. Amén. La misericordia, manifestamos a Cristo. El amor, la misericordia, la gracia, la sabiduría, todo lo que nosotros manifestamos, manifestamos a Cristo, ¿no?, porque es su esencia, ¿no? Eso me estaba meditando también. No, una descripción quizás un poco más gráfica es que, por ejemplo, no hemos agarrado el libro, la Biblia, y hemos visto los 4 evangelios y hemos visto el carácter, cómo se conformaba Cristo. Nosotros fuera de ser hijos de Dios, ¿sí? Sin ser hijos de Dios, hemos visto y hemos leído como quien lee una escritura y hemos aprendido de cómo era Él, de cómo era bueno. Como muchas veces, a veces la religión te lleva a eso, ¿no? Y tratar de imitarlos, tratar de asemejarlos a Él, sino que Dios nos ha hecho hijos de Él. Amén. Y ahora Cristo nos ha tomado como sus aprendices y nos ha enseñado, nos ha hecho sus discípulos. Y es de esa forma que Él nos ha enseñado. Y no es que simplemente nosotros, ajenos a Él, hemos estudiado su vida, sino que somos hijos de Dios, hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo y Dios nos ha enseñado. Es como que cumple un doble rol el Señor. Por un lado, es nuestro modelo y a su vez es nuestra vida. Amén. Entonces, como modelo lo admiramos y después decimos, pero Él es mi vida, yo puedo ser así también. Amén. Entonces esto alienta a nuestro corazón y es una obra totalmente de su gracia, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, podríamos pasar tiempo viendo cómo un carpintero está haciendo, supongamos, viendo por la televisión o por el celular cómo un carpintero usa las herramientas para fabricar un mueble, y podríamos pasar horas y horas viendo ese video, pero jamás hubiésemos armado ni un mueble. La verdad que a la hora de la práctica no podríamos hacer nada. A veces nos pasa, vemos cosas muy lindas por internet y queremos imitarla y nos sale cualquier cosa. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es como si fuera que ese carpintero no hubiese tomado como hubiese tomado como aprendiz y nos hubiese enseñado personalmente cómo funciona cada cosa y hubiésemos aprendido en la práctica con Él. Y eso es glorioso. Y hoy día, con el tema de Google y tantas cosas, es como que uno mira tantas cosas, cada cual de acuerdo a lo que más le atrae. Y le causa algo lindo, pero cuánto mayor satisfacción si de entre todo eso que mira y admira después se lanza a hacer su propia versión, y si ve que después le sale, ¡wow!, ¡qué satisfacción! Lo otro fue algo muy lindo, muy llamativo, pero esto otro le dio satisfacción. Sí, y bueno, continuando un poquito el ejemplo de Andrés que ponía, a mí me está pasando un poco en estos tiempos que estoy revocando mi casa y
Uno puede ver por internet o admirar a otros albañiles. Y como dice Andrés, ¿cuántos videos uno puede mirar? O puede mirar, si tiene la posibilidad, a mí en este caso, un albañil cómo lo hace, y a esa persona tal vez el revoque le queda perfecto, sin ningún detalle. Pero eso no me asegura a mí que si yo lo veo o que yo tenga la misma habilidad, porque tal vez esa persona tiene como ese don, ese talento y le sale bien. Pero para nosotros no es el caso, ¿no? Tenemos la seguridad de que es Cristo mismo en nosotros y que así como Él es, dice la Escritura, nosotros también somos en este mundo, ¿no? Y dice, es Cristo en vosotros. Amén. Sin embargo, alguien que aprende algo, que ya se vuelve, supongamos, albañil, carpintero o inclusive músico, ya no se olvida más de eso. Uno no se olvida más de cuando aprendió a cantar, ya no pues dice, pero ahora quiero desafinar, no le sale ya. O cuando ya no se olvida más de eso, y eso es la exhortación de Dios. Sois hijos de Dios, habéis aprendido así a Cristo, tenéis una nueva identidad. ¿Cómo van a volver al pasado? Aprender a Cristo tiene que ver con comprobar, practicar y desarrollar en práctica a Cristo como nuestra nueva vida que hemos recibido solo por gracia. De otro modo sería una réplica externa. Y vamos a mirar dos pasajes, 1 Timoteo 1:5 y Romanos 12:9. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí está. Ve, entonces, esto no es una réplica externa. Una réplica es una imitación. Siempre barata, no es original. Hay una canción que cantan los hermanos de un grupo cristiano que es llamado Piedras Vivas, que dice original, tú eres original, obra de Dios, admirable y maravilloso, tú eres único y especial. Y no está hablando de que si es bonito de semblante o alimentando su ego humano, no, sino que le está hablando, Cristo te salvó, Él te perdonó, te hizo nacer de nuevo, puso su espíritu en ti, original, tú eres original, obra de Dios. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. El mismo apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios le habla de eso a los hermanos, ¿no es cierto? Por eso es que después le habla, que después llega a este punto y dice, nosotros no hemos aprendido a un Cristo carnal, a un Cristo materialista, no hemos aprendido hacia Cristo. Amén. Cuando imitamos los buenos ejemplos, lo hacemos sabiendo que poseemos la misma vida nueva que nuestros maestros. Cuando imitamos a Cristo es porque sabemos que lo tenemos a Él también. Cuando imitamos a Pablo es porque Él nos ha enseñado que Cristo... por eso dice eso, él imitaba a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Amén. Y él dice, ustedes tienen a Cristo, si quieren sumarle lo que la Escritura habla de Cristo, anímense también y vean que yo puedo imitarlo a Cristo porque lo tengo a Cristo. Así que ustedes lo tienen, lo pueden imitar, pueden aprender así a Cristo, aprender en una vida práctica, ¿no? Si nosotros solamente tenemos información de la nueva vida, pero carecemos de su esencia, que es amor, no obtenemos nada. Pero si asociamos la revelación al amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, crecemos en Cristo. Vamos a mirar dos pasajes.
Romanos 5:5 y Primera de Corintios 8:1. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gloria al nombre del Señor. Si solo tenemos la información de la nueva vida, entonces y carecemos de su esencia, que es el amor, no tenemos nada. Pero si asociamos la revelación al amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos fue dado, crecemos en Cristo, podemos crecer. Por eso dice, el primer pasaje habla que la esperanza, todo lo que aguardamos en Dios, ahí está, no nos apocamos, una forma más argentina de decir, no nos apichonamos, no tenemos a menos, ¿no? Porque no se trata de nuestra competencia, como dice Pablo, sino que el que nos hace competentes es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces ahora sumamos lo que tenemos, lo que hemos recibido con el conocimiento, y eso al volcarlo en la práctica, todo lo que aguardamos no nos avergüenza. No es simple conocimiento que se envanece, y bueno, queda como una buena historia nada más, como algo que nunca comprobamos, sino que esto es algo efectivo en nosotros. A veces pasa que inclusive uno habla con personas que son muy curiosas y miran, buscan información acerca de esto, acerca de lo otro, pero quizás mucho conocimiento práctico no tienen, y a veces quizás uno hablan de albañil, bueno, yo sé la construcción y sé esto se hace así, se hace de la otra forma, pero uno se da cuenta que no tiene el conocimiento práctico. Y solamente ha visto información, ha buscado por ser una mente curiosa, y Dios eso es lo que no quiere de sus hijos, que solo sean curiosos estudiantes que le guste la información, sino que quiere hijos que conozcan la vida cristiana en lo práctico. Hay un pasaje, no lo tenemos aquí, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice, hablando de aprender a vivir la vida de Cristo, le dice a Timoteo, lo que aprendiste de mí, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar a otros. Ahora, esa idoneidad no es algo de conocimiento intelectual externo, esa idoneidad es una habilidad práctica. Amén. Habilidad práctica, que es lo que tiene que ver con la sabiduría. Por eso la Biblia dice que Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios. No es información, sino una habilidad práctica. Algo lo tenemos actuando en nosotros, y Él puso en nosotros la capacidad de amar, y ahora nos enseña cómo se debe amar, cuáles son las reglas del amor. Es como tener una vocación. Claro, por eso hablamos aclaramos de lo que es vocación con profesión. Vocación es el llamado en nuestras conciencias y corazones que hizo Dios por el Espíritu Santo a través de su palabra, y la profesión es el desarrollo de eso de acuerdo a lo que está establecido. Es la forma en que ahora nosotros nos mostramos frente a este mundo. Sí, meditaba también un poco en lo que decía anteriormente, que citábamos el pasaje donde Pablo habla de una fe no fingida, ¿no? Y ahí usted también llamaba la reflexión de no imitar algo externamente. Y recordaba también un versículo que está en Romanos, en el capítulo 12, no me acuerdo bien el versículo, no sé si del 10 en adelante, dice que el amor sea sin fingimiento, ¿no? Y un llamado tan... Sí, el pasaje que leyó
Eunice. Sí, en Timoteo, ¿no? En Romano. Romanos. 12:9. 12:9. El amor sea sin Sí, fingimiento. de algo que... Aborrecer la mano. Y creo que es tan fundamental, ¿no? Porque muchas veces yo cuando medito en ese pasaje lo miraba como que Pablo los exhortaba a no hacer cosas que hace alguien que ama, ¿no? Porque alguien que ama, puede dar un abrazo para consolar, puede sacrificarse por un hermano, puede suplir una necesidad, pero muchas veces se puede hacer eso sin amar verdaderamente, no porque lo genera el amor de Dios, sino como muchas veces en otras partes la Escritura nos exhorta para agradar al ojo, para agradar a alguien que nos está viendo o para recibir un aplauso. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros finjamos, ¿no? A veces hasta por mera cortesía, pero el amor va más allá de una cortesía. Que es lo que se nos viene hablando ahora. Manifestar verdaderamente a Cristo, ese amor genuino, que todo lo que hagamos sea producto de la vida nueva. Sí, eso. No, me acordaba justamente con lo que decía el hermano Eliseo. Hace un tiempo hubo un caso de un famoso que había sido acusado de un delito en contra de una menor de edad, de un intento de abuso, y después de ese caso tremendo salían videos de él con organizaciones en contra de la violencia de género, haciendo propaganda. Y eso realmente no era así la persona, sino que lo hacía con fingimiento, lo hacía para agradar a los demás, para recibir quizás para hacer. Dios desea esa sinceridad porque sabemos que es una lucha, ¿no? Siempre lo decimos, la lucha de nuestra carne, y Dios nos da esa libertad de ser sincero, de decir: Señor, yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero ser misericordioso. Esas virtudes que, como decíamos, manifestamos a Cristo. Y Dios nos llama a poder también ser sincero, pedirle: Señor, yo quiero realmente tener esa experiencia genuina, ¿no? No es lo mismo hacerlo porque es bueno. Claro, porque se supone que soy cristiano y esto es lo que hace un cristiano, sino porque realmente es producto de la vida que Dios me ha dado, ¿no? Que esa es la comprobación más hermosa que podemos. Aprender de modo que la persuasión plena de Cristo en nosotros nos lleve a cualquier costo ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 13. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Ganar a Cristo. Algo que supera todo lo que pueda ser una ley, alguna obligación, como se decía recién, una
penitencia religiosa o cristiana o una apariencia o una conveniencia, o supera todo eso. Es ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo en mí mismo, aprender a Cristo en mí mismo, ¿no es cierto? Ya está, ahora gracias a Dios sé que lo tengo, que Él es mi vida, que está en mí, y tengo su palabra, conozco su palabra, pero no quiero ni siquiera tener mi propia justicia, que es por obras humanas, sino esa que es por la fe, todo lo que Él dice, y lo vemos al apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a aceptar ser perseguido y nunca disgustarse con nadie, aún en el pretorio romano mismo, donde lo tenían ahí preso y sometido, él lo llenaba todo de Cristo. Amén. Lo llenaba todo de Cristo, aún para ellos. Aún les dijo, ¿no es cierto?, a aquellos que le indagaban y le decían, excepto estas cadenas que llevo, quisiera que todos ustedes sean como yo. Amén. Que pudiesen recibir lo que yo recibí, que pudiesen sentir la felicidad que yo siento. Y de tal punto que tanta elocuencia y tanta libertad y tanto gozo y tanta satisfacción y seguridad que él tenía al hablarle, hizo que aquellos magistrados y aquellas personas de poder, de autoridad, se espantaran y dijeran, bueno, no hables más, otro día te vamos a escuchar. Porque se espantaban, porque decían, pero nosotros, pareciera él tener más autoridad que la que nosotros tenemos sobre su humanidad, pareciera él más libre que lo que nosotros pensamos ser, pareciera él ser más feliz y estar en mayor exaltación que la que nosotros, la investidura que nosotros tenemos. Amén. Sí, a Pablo, para un ser humano pararse de autoridades más en ese tiempo no era fácil, pero justamente la comprobación de todo lo que él había recibido por revelación era lo que a él le daba esa autoridad, esa libertad y esa confianza, ¿no?, para pararse delante de cualquiera y exponer su evangelio. Justamente él decía esto, mi evangelio. Sabía realmente quién era. Tenía convencimiento completo de quién era, y que ese que estaba parado delante de él no era nada comparado con aquel que lo mandaba. Ahora es tremendo porque el pasaje que leo Eunice lo muestra a él, que como diciendo, no me quedo, yo prosigo a la meta, yo quiero ganar más a Cristo, mientras que esté todo el tiempo que Dios me dé la oportunidad, con quien quiera que esté, donde quiera que esté, en la condición que me toque estar, sea libre en la cárcel, sea con hambre o saciado, sea con pobreza o con riqueza, como sea, yo quiero ganar a Cristo. Amén. La situación no me va a nublar tener mucho, ni me va a deprimir no tener nada. Lo tengo a Cristo. Amén. Por eso él llega a decir, le llega a decir a la iglesia, y vosotros en él estáis completos. Amén. Nos transmite esa seguridad. Es algo tremendo, ¿no es cierto? Cristo es nuestro todo. Colosenses capítulo 3, verso 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está, ¿ves? Nadie puede decir, pero yo soy un pobre obrero, sí, pero me va. O alguien creerse nada, no. Acá. Cristo es el todo en todo. Él es nuestro todo. Él es nuestra bienaventurada esperanza. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Él nos quiere y nos ha dado a conocer y nos quiere dar a conocer más la grandeza, la fama, el brillo, la riqueza, la potencia, la sabiduría, la gloria. Resumamos toda la sabiduría, el conocimiento, el poder económico, la fama, el esplendor, todo, la riqueza del misterio de esta gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, miremos hasta dónde podemos y queremos y debemos anhelar seguir aprendiendo a Cristo. Amén. Desarrollando sus habilidades, aprendiendo a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a usar, ser sabios como Él es sabio y todo. Amén. Creo que, bueno, este libro, el de Colosenses, es uno de los que más se encarga de exaltar la deidad del Señor Jesucristo y de su importancia, y es uno de los que tiene que leer el cristiano y apasionarse cada vez más por Cristo, saber de que en Él estamos completos, de que con Él lo tenemos todo, y eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a los hermanos y nos quiere enseñar a nosotros, y apasionarnos cada vez más por Él. Como decía el pastor, admirarlo más, querer tomar más de Él todavía, porque Dios nos ha hecho hijos de Dios, hijos de suyos, y Cristo nos ha enseñado ya, pero todavía Él tiene mucho más por enseñarnos, no se ha terminado su caudal de bendición, todavía no se ha terminado, no se ha agotado su sabiduría, todavía tiene mucho más amor para enseñarnos a manifestar, mucha más misericordia, mucho más entendimiento. Dios a través de Cristo nos cautiva cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo mismo en la epístola a los Colosenses nos habla de que nada ni nadie nos prive de nuestro premio. Amén. Dice que Cristo es nuestro premio. Amén. Que nadie haga de árbitro contrario para nosotros. Y dice, y que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la habilidad útil y práctica. Y la riqueza de la comprensión del entendimiento completo, pleno. Amén. Que nadie nos prive de eso. Entonces, ese es un anhelo, un deseo que el Espíritu Santo a través de esta palabra quiere despertar en nuestros corazones, en nuestras conciencias, esta riqueza del Señor, todos los tesoros de la sabiduría y la riqueza del pleno entendimiento están escondidos en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso después le dice, y vosotros en Él estáis completos. Gloria a su nombre. Él es nuestro premio mayor, Cristo. Amén. Filipenses 3:14. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Prosigo a la meta. Eso es lo que tenemos que proponernos. Lo podemos, hermano. Lo podemos. En Cristo Jesús, y como Pablo lo compara, ¿no es cierto?, con una competencia de carrera pedestre, ¿no es cierto?, de las Olimpiadas griegas, ¿no es cierto?, los que corrían en el estadio, dice que ellos se proponían obtener el premio, dice que ahora nosotros en Cristo Jesús somos esos atletas de élite. Con la vida de Cristo todos vamos a llegar a la meta. Dice que los que corren en el estadio, dice, aunque hacen tantos esfuerzos y privacidades de cosas, sin embargo, uno solo, el que llega primero, tiene. Pero aquí todos los que lleguemos a la meta. Prosigo a la meta, al premio. ¿Cuál es la meta de él? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Algo que me asombra es que los grandes hombres de Dios, y bueno, por ejemplo, ponemos a
al apóstol Pablo, ninguno terminó el final de su día, y el apóstol Pablo no tenemos testimonio de eso, de que diga, bueno, en la cárcel, bueno, ya está, yo ya estoy hecho, ya cuántas iglesias he abierto, cuántos ancianos he levantado, ya cuántos ministros les he enseñado, los he hecho, de cuántos discípulos he hecho, bueno, ya está, ya, por lo menos mis últimos días, déjenme distraer mi mente en otras cosas, ¿no? Hasta el último instante dice, yo estoy acá y el que me está por matar está afilando su hacha allá, pero él seguía haciendo su tarea. Y bueno, y después en la historia vemos como todos los siervos de Dios, y sobre todo los más usados por él, ninguno dijo que ya estaba hecho, sino que todo hasta el final, hasta el último día, incluso algunos hablando, enseñando, instruyendo, predicando, aportando, aprendiendo cada día más. Amén. Sí, bueno, antes de terminar, un poco una experiencia personal, ¿no? Que yo tal vez estoy acá y puedo participar de este programa antes que los hermanos lo escuchen por las redes sociales, y siempre que terminamos un podcast o algo, siempre pienso, ¿no? Cuánto todavía tengo por experimentar, ¿no? Porque tenemos el privilegio de parte de Dios de hablar de su palabra, de escuchar, de meditar en cosas que tal vez uno antes no había meditado, profundizar. Y siempre antes de irme, mi experiencia personal es, Señor, cuánto me falta, ¿no? Porque somos responsables, ¿no? Y este es lo que el Señor nos está animando en esta hora, porque no es que un día nos vamos a presentar delante de Dios y yo creo que Él nos va a decir, ¿no? A mí, me miro a mí, ¿no? Estabas ahí primero, antes que lo escuchen otros, te lo enseñé a vos, y ¿qué hiciste con eso? No era simplemente para llenar un espacio en YouTube, de tener un programa, sino de realmente desarrollarlo, de vivirlo, porque la palabra de Dios es viva. No estamos hablando, como lo venimos recalcando, un simple conocimiento, sino de algo que en el día a día, cuando salimos al trabajo, en el hogar, es algo de que hemos aprendido a Cristo y de que manifestamos a Cristo, es algo que lo podemos comprobar, ¿no? Y nos llama a un desafío glorioso. Amén. Y concluimos con esto, no se trata solo de saber datos sobre Jesús, sino de tener una relación íntima y personal con Él. Amén. Hemos compartido con todos ustedes nuestro podcast El Mensaje de la Nueva Vida y nuestra mesa redonda de hoy, Aprender así a Cristo. Será hasta la próxima, amados hermanos y oyentes. Síganse suscribiendo a nuestro canal y reciban los contenidos que Dios nos permita compartir con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gloria.